Hola chicas, bienvenidas una vez más a nuestro reto Enfrentando tus miedos. El día de hoy quiero hablarte del miedo al rechazo. Ya en el día 3 de nuestro reto, eh, te quiero hablar de este tema que es sumamente poderoso para mí. ¿Por qué? Porque eso te estoy hablando de todo lo que yo vengo superando, de eso que yo vengo enfrentando. ¿Y cuál es mi objetivo con esto? Que tú también te atrevas a dar el paso para que también pues supere ese miedo al rechazo. Y este tema de verdad que es poderoso. ¿Por qué? Porque esta herida yo la traía desde que yo creo que desde antes de nacer. La verdad que he hecho miles de meditaciones, pues no he llegado, he sanado desde el vientre de mi madre y todo, pero no he logrado conectar desde dónde. Pero sé que desde muy pequeñita pues ya yo traigo esa herida de rechazo, creo que desde antes de nacer, chicas. Entonces esto me ha impedido muchísimo, me impidió muchísimo avanzar a mí. El miedo al rechazo, me volví una mujer muy sumisa, callaba todo lo que yo necesitaba expresar. Muchas veces llegué a decir sí cuando en realidad era no, o otras veces ni siquiera me defendía porque tenía miedo a que me rechazaran, miedo a no ser aceptada, a que me criticaran. Entonces todo eso me iba encerrando en mi mundo de dolor, de más inseguridad, de tristeza, de coraje también. ¿Por qué? Porque nosotras sentimos coraje con nosotras mismas, nos rechazamos a nosotras mismas porque no somos felices cuando no nos defendemos, cuando no nos atrevemos a hacer eso que tanto deseamos. Entonces es como si un coraje, una rabia pues creciera en nuestro interior por nosotras mismas. Entonces el miedo al rechazo está relacionado con experiencia pasada, puede ser desde tu infancia, e igual a relaciones pues pasada también. Entonces es necesario nosotros identificar de dónde viene este miedo, cuándo yo adquirí este miedo, de dónde, cuál es la raíz de este miedo, para nosotros sanarlo, para nosotros entenderlo y también para nosotros enfrentarlo. El miedo al rechazo por muchas veces pues nos detiene a la hora que queremos iniciar una relación de pareja. Pues ponemos una barrera. ¿Por qué? Porque tenemos miedo a ser rechazada o a que nos dejen también. Entonces, ¿qué terminamos haciendo? Pues ponemos como una barrera entre la persona y nosotras, para no involucrar los sentimientos. Muchas veces salimos nosotras corriendo de ahí antes que nos rechacen, pues decimos, bueno chicas, esa es mi experiencia. Muchas veces yo salía corriendo porque yo decía, antes de que me rechacen, pues me voy yo. Y de verdad que muy doloroso, muy doloroso. ¿Y cómo ya se puede superar ese miedo al rechazo? Atreviéndose a enfrentar ese rechazo, atreviéndose a dar pequeños pasos. Eso es lo que yo te digo a ti, da pequeños pasitos para que tú vayas enfrentando ese miedo. Por eso es importante nosotros identificar cuál es ese miedo, a qué le tengo miedo y por qué, de dónde viene. Fui criticada de niña, no fui aceptada, me siento que no soy valiosa, que no soy lo suficientemente inteligente, que hay algo mal en mí. Entonces es tú aceptarte a ti misma tal y como tú eres, porque yo no me sentía valiosa, yo no me sentía yo me sentía fea, decía que yo no sé hablar, que hay algo mal en mí. Entonces yo sufría muchísimo, chicas. Yo tenía la autoestima pero que muy, muy, muy baja. ¿Por qué? Porque no somos felices cuando nosotras no hacemos lo que tenemos que hacer, cuando nosotras pues pasamos por encima de nuestras necesidades para, para complacer a alguien más. No decimos lo que pensamos, no expresamos. ¿Por qué? Porque tenemos miedo a que nos rechacen, a que ya no quieran estar con nosotras, a que nos dejen. Entonces, pero te está auto rechazando a ti, te está auto castigando a ti misma. Entonces, eso a mí de verdad, chicas, me afectó por muchísimo tiempo. Esto, porque yo la traigo desde la infancia.
Entonces el miedo a la crítica, el miedo al que dirán, el miedo a no ser aceptada, al miedo a no encajar. Entonces, ¿qué hacemos? Nos encerramos en ese mundo de dolor, de tristeza, de desesperación, donde muchas mujeres pues terminan hasta cortándose a ella misma, hasta con deseo de suicidarse. ¿Por qué? Porque no son felices, porque se sienten atrapadas en ese pequeño mundo que nosotras mismas pues nos inventamos muchas veces. Entonces mi consejo para ti el día de hoy es: enfrenta, da pequeño pasito para tú enfrentar ese miedo al rechazo. Por ejemplo, a mí me costó muchísimo para ir a hacer un video, para expresar mis emociones. Entonces, ¿qué yo hice? Pues me atreví a hacer mis videos, me atreví a ir a hablar al público, me atreví a expresar mis emociones, mis sentimientos, a ser yo misma. Es importante, chicas, cuando nosotros hablamos en un público, en un grupo de mujeres, por ejemplo, que como ahorita que estamos en todo esto, grupo de desarrollo personal y de muchas mujeres rodeadas de diferentes partes del mundo, entonces nosotras podemos ir expresando nuestras emociones, nuestros sentimientos y nuestras opiniones. ¿Para qué? Porque eso te va a ir dando esa confianza de tu poder expresarte poco a poco. Yo era de las que no hablaba ni en mentoría ni en nada, pero el yo atreverme a decir lo que pensaba, sin importar lo que el otro pensara, si estaba de acuerdo o no, pero me atreví. Entonces todo eso me fue dando a mí esa confianza y esa seguridad en mí misma. También es importante nosotros, pues si necesitamos ayuda muy, muy profunda, pues para sanar la herida de rechazo, como fue lo mío, chicas, que he venido sanando muchísimo las heridas. Es importante nosotros buscar esa ayuda profesional, ya sea con coach, mentores, talleres, en un psicólogo si es posible, chicas, pero es importante nosotros buscar ese apoyo que necesitamos. Es importante nosotros buscar ese apoyo. Por eso voy a lanzar este curso de 21 días también, que es Sanando las Heridas de la Infancia, donde vamos a ir mucho más profundo a trabajar esas heridas emocionales que traemos desde la infancia, chicas, porque yo digo, desde ahí es que empieza todo. ¿Por qué? Porque este miedo al rechazo es de la infancia que yo lo traía. Entonces es necesario nosotros identificar y dar esos pequeños pasos. Y me gustaría que me diga en el chat qué paso tú vas a dar hoy, qué tú vas a hacer hoy para ir a enfrentar ese miedo al rechazo. Me gustaría que me comente, que me digas cuál es el paso que tú vas a dar hoy. Y pregúntate, ¿qué es lo peor que puede pasar si yo me atrevo a ir por esto? Si yo me atrevo a lanzar ese negocio que deseo lanzar. Porque también, chicas, hasta para nosotros tocar puerta, pues el miedo al rechazo nos detiene muchísimo, porque tenemos miedo a que no quieran nuestro producto, a que nos digan que no, a que nos critiquen. Y también es necesario identificar las creencias limitantes que traemos ahí también, chicas, que todo eso pues también nos detiene a la hora de nosotros avanzar. Yo sé que muchas de las chicas que me siguen a mí pues también quieren poner su propio negocio, pero el miedo al rechazo, el miedo a tocar puertas pues también la detiene. A mí me detuvo muchísimo tiempo. El miedo a tener una relación también te detiene, porque trae ese miedo ahí. Entonces es necesario nosotros dar pequeños pasos, chicas. Me atreví a poner mi propio negocio, a hablar de mi negocio y todo. Entonces pues he venido enfrentando mis miedos, y por eso hoy te quiero decir a ti que tú también puedes. Solamente tienes que dedicar ese tiempo para decir, voy a enfrentar ese miedo. Este miedo no se va a robar mi sueño. Este miedo no me va a detener a mí para llegar a donde yo quiero llegar, a convertirme en esa mujer que yo quiero convertirme. No por el miedo al rechazo, no voy a permitir que me detenga. Entonces nos vemos el día de mañana en un video más, chicas.
Bendiciones, que Dios te bendiga y recuerda, tú eres mucho más grande que cualquier desafío, que cualquier miedo. Detrás del miedo está tu bendición. Solamente tienes que atreverte y lanzarte como en paracaídas. Y el miedo se va a ir haciendo más chiquito. Haz de tu miedo tu mejor amigo, tu mejor aliado, chicas.